Un nuevo amanecer nos recuerda que la misericordia de Dios se renueva cada día. Pero en el torbellino de nuestras mañanas, en la prisa por comenzar, en la lista de tareas que ya grita en nuestra mente, ¿dónde queda el espacio para recibir esa misericordia? ¿Acaso hemos olvidado que el regalo más grande de un nuevo día no es el tiempo para hacer más, sino el tiempo para estar con Él? Nos encontramos aquí, en este preciso instante, no por casualidad, sino por una invitación divina. Una invitación a hacer una pausa sagrada. La pregunta que flota en el aire, la pregunta que definirá estos momentos juntos, no es si Dios está presente, pues Él siempre lo está. La verdadera pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos, realmente dispuestos, a detenernos y entrar en su presencia? El silencio se ha convertido en un lujo en nuestro mundo. El ruido exterior de las ciudades y el ruido interior de nuestras preocupaciones compiten constantemente por nuestra atención. Confundimos el estar ocupados con el estar vivos, y en ese proceso nuestra alma se agota, se seca, anhelando algo que el ajetreo nunca podrá darle. ¿Qué tesoros nos perdemos en el estruendo incesante de nuestras vidas? Imagina por un momento que tu corazón es un santuario, un lugar sagrado, con una puerta. Afuera, en el vestíbulo están el miedo, las expectativas de otros, los fracasos de ayer y la ansiedad por el mañana. La mayoría de los días vivimos en ese vestíbulo, corriendo de un lado a otro. Pero la invitación de Dios hoy es a cruzar el umbral, a cerrar suavemente esa puerta detrás de nosotros y a entrar en el espacio interior donde solo Él habita. Este tiempo no es para impresionar a Dios con nuestras palabras, sino para permitir que su silencio ordene nuestro caos. O quizás visualiza tu alma como un barco que ha navegado por aguas turbulentas durante toda la noche. Las olas de la responsabilidad, los vientos de la crítica, la niebla de la duda, todo ha golpeado tu casco. Este momento de oración es el puerto tranquilo, es el ancla que se aferra a un fondo que no se mueve. No es un escape de la realidad, es el lugar donde encontramos la fuerza para navegar esa realidad. Es donde las velas rotas se remiendan, donde la brújula se recalibra, no apuntando hacia nuestras propias ambiciones, sino hacia su voluntad perfecta. Pensemos en alguien, quizás alguien como nosotros. Se despierta y lo primero que hace es tomar el teléfono. Revisa correos, noticias, redes sociales. Su corazón ya late al ritmo de la urgencia del mundo antes incluso de poner un pie en el suelo. Siente un peso, una fatiga que no es física. Pero un día decide hacer algo radicalmente diferente. Deja el teléfono a un lado, cierra los ojos por solo 5 minutos y no dice nada. Al principio, su mente es un caos, una rebelión de pensamientos, pero se mantiene firme en su decisión. Y poco a poco, como el polvo que se asienta en una habitación tranquila, su espíritu comienza a calmarse. En ese silencio, no escucha una voz audible, pero siente una paz, un «está bien, estoy contigo», que vale más que todas las notificaciones del mundo. Esa es la invitación que tenemos delante ahora mismo. Este tiempo, entonces, no es una transacción. No venimos a darle a Dios nuestra lista de peticiones a cambio de su bendición. Venimos a una relación. Venimos a ser conocidos antes que a pedir. Venimos a recordar quién es Él,
para que podamos entender quiénes somos nosotros en Él. ¿Qué cambiaría en nuestro día si comenzara no desde un lugar de déficit, sino desde un lugar de plenitud en su presencia? Padre Celestial, aquí estoy. Me presento ante ti, no con la elocuencia que quisiera, sino con la honestidad que poseo. Reconozco el ruido que traigo conmigo, el eco de las preocupaciones, el peso de mis propias expectativas. Pero en este momento, Señor, elijo conscientemente cruzar el umbral de tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que hagas en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Silencia las voces de la prisa y la ansiedad. Calma las olas de la duda y el temor que agitan mi alma. Ayúdame a cerrar la puerta a las distracciones del mundo exterior para poder abrir de par en par la puerta de mi corazón a ti. No vengo a actuar, Señor. Vengo a rendirme. No vengo a demostrar mi valía. Vengo a descansar en tu gracia. Anhelo no solo hablarte, sino escucharte. Anhelo no solo buscar tu mano, sino contemplar tu rostro. Que este tiempo no sea un monólogo mío, sino un diálogo sagrado contigo. Moldea mi corazón, aquieta mi espíritu y prepárame para recibir todo lo que tienes para mí en este encuentro. Amén. Ahora, como un acto de compromiso con este momento sagrado, te invito a hacer algo simple. Toma una respiración profunda, lenta y deliberada, y mientras exhalas, en el silencio de tu espíritu, susurra estas simples palabras: Señor, estoy aquí. Hazlo una vez más. Inhala su paz y al exhalar, rinde tu voluntad. Señor, estoy aquí. En esta quietud que hemos cultivado, en esta paz que ahora nos envuelve, surge una pregunta. ¿Cómo responde un alma en reposo a la majestad de un rey? El silencio íntimo está a punto de encontrarse con el estruendo de la alabanza eterna. La respuesta de un alma que reposa no es un grito desesperado que inventamos en el momento, es un eco que se une a un canto que comenzó mucho antes que nosotros, un río de adoración que ha fluido a través de los siglos. Nuestra tarea no es crear la melodía, sino aprenderla, hacerla nuestra, y añadir nuestra propia voz a ese coro eterno. Pero, ¿de dónde vienen las palabras cuando nuestro propio corazón se siente vacío? ¿Cuál es la letra de esa canción antigua cuando la vida moderna ha ahogado nuestra capacidad de componer? La pregunta que nos guiará en este segmento es fundamental. ¿Existe un lenguaje, una estructura divina que pueda enseñarnos a alabar a Dios de una manera que sea a la vez profundamente personal y universalmente verdadera? La respuesta resuena con una claridad asombrosa desde el corazón mismo de las Escrituras. Se encuentra en un poema sagrado, una pieza de arte espiritual conocida como el Salmo 145. Este no es un salmo cualquiera. De los 150 salmos, es el único que lleva por título la palabra hebrea Tehillah, que significa un canto de alabanza. No es un salmo sobre la alabanza, es la alabanza misma hecha palabra, es la definición, el prototipo, el estándar de oro de cómo un corazón humano puede exaltar a su Creador. Y si la alabanza no fuera una obligación, sino una herencia que se nos ha legado, esperando ser reclamada, este salmo es una obra maestra de diseño divino. Fue escrito como un acróstico, donde cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, desde la Aleph hasta la Tau. ¿Por qué es esto importante?
porque nos muestra que la alabanza de Dios está destinada a ser completa, total. Abarca todo, de la A a la Z. No es una alabanza que solo menciona las partes de Dios que nos gustan o nos convienen. Es una exaltación de su ser en su totalidad, sin omitir nada. Es una invitación a alabarle por todo lo que Él es, en cada circunstancia de nuestra vida. Por lo tanto, este salmo se convierte en algo más que un texto antiguo. Se convierte en una partitura musical para el alma. Imagina que Dios es el gran compositor y David, el rey pastor, fue el primer intérprete que, inspirado, puso por escrito esta sinfonía celestial. Ahora, esa partitura se nos entrega a nosotros. Podemos simplemente mirarla y admirar su belleza, o podemos tomar el instrumento de nuestra vida y comenzar a tocar, a cantar, a vivir esta melodía. Hemos estado tratando de componer nuestra propia canción con notas discordantes de miedo y duda, cuando ya existe una melodía perfecta esperando ser interpretada a través de nosotros. Pensemos en esto de otra manera. El Salmo 145 es como una llave maestra. Un palacio inmenso representa el carácter de Dios, con incontables habitaciones, la sala de su grandeza, la galería de su bondad, el santuario de su fidelidad, el comedor de su provisión. A menudo nos quedamos en el umbral, sin saber cómo entrar. Este salmo es la llave que abre todas esas puertas. Cada verso nos permite entrar y explorar una faceta diferente de su gloria. No es un mapa que se mira desde la distancia, es la llave que nos permite experimentar el palacio desde dentro. Había una vez un viejo artesano que construía violines. No era famoso, pero sus instrumentos tenían un sonido que hacía llorar a los ángeles. Cuando le preguntaron su secreto, él respondió: «Yo no hago el sonido, yo solo escucho la madera. Cada pieza de arce, cada trozo de abeto ya tiene una canción dentro. Mi único trabajo es quitar todo lo que no es la canción, hasta que la madera pueda cantar la melodía para la que fue creada». Así es el Salmo 145. David no inventó estas alabanzas. Él escuchó el corazón de Dios. Escuchó la canción que la creación siempre ha estado cantando, y con maestría divina quitó el silencio y le dio palabras. Nos enseñó a escuchar la canción que ya está en nosotros, la que anhela alabar a nuestro Creador. Señor, Dios nuestro, venimos ante ti con un deseo profundo de alabarte, pero confesamos que a menudo nos faltan las palabras. Nuestro lenguaje se siente pequeño, nuestros pensamientos limitados frente a tu inmensidad. Te damos gracias por no dejarnos huérfanos de palabras. Gracias por el regalo del Salmo 145. Hoy te pedimos que este salmo deje de ser solo tinta en una página y se convierta en sangre que corre por nuestras venas espirituales. Que esta partitura antigua se transforme en la canción viva de nuestro corazón. Enséñanos a interpretarla, no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Pon en nuestras manos esta llave maestra. Señor, danos el valor para usarla, para abrir las puertas de tu carácter y no quedarnos simplemente admirando desde lejos. Queremos caminar por los pasillos de tu grandeza, descansar en los jardines de tu misericordia, sentir la seguridad de los muros de tu fidelidad. Que este salmo sea el arquitecto de nuestra vida de oración, dándole estructura, profundidad y una belleza que solo puede venir de ti. Que al leer estas palabras sea tu Espíritu el que las cante a través de nosotros.
Amén. La valentía para ese ascenso no proviene de nuestra propia fuerza, sino de un anhelo profundamente humano. Anhelamos algo más grande que nosotros mismos. Buscamos maravillas en la cima de las montañas, en la profundidad de los océanos, en la inmensidad del cosmos, porque nuestra alma fue creada para asombrarse ante la grandeza. Pero, ¿y si la grandeza más sobrecogedora no estuviera fuera, sino por encima de todo? La sociedad moderna nos ha enseñado a medirlo todo. Medimos el éxito, el tiempo, la distancia, incluso la felicidad. Nos sentimos cómodos con lo que podemos cuantificar, con lo que podemos encajar en nuestras hojas de cálculo y en nuestras mentes finitas. Pero esto nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a algo que, por su propia naturaleza, se niega a ser medido? ¿Qué hacemos con un Dios cuya grandeza, como declara David, es insondable? Aquí es donde comienza nuestra escalada. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. La palabra hebrea para insondable es Ein Yeker. Significa algo que no tiene fondo, que no puede ser explorado hasta su fin, que no tiene límites. Es un concepto que desafía nuestra lógica. Imagina que intentas medir el universo con una cinta de medir de 1 metro. Es un esfuerzo absurdo, inútil. Así es nuestro intento de comprender la totalidad de la grandeza de Dios con nuestra mente finita. Y aquí reside una verdad liberadora. No se nos llama a comprender su grandeza, sino a adorarla. Esta grandeza no es un concepto abstracto, es el poder fundamental que sostiene la existencia. Piensa en esto. Los científicos nos dicen que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la tierra. Y el profeta Isaías nos dice que Dios saca en orden su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio no falta ninguna. La misma fuerza que mantiene las galaxias en su danza cósmica es la que está disponible para nosotros en nuestra oración. ¿Por qué entonces vivimos como si estuviéramos luchando nuestras batallas solos? ¿Acaso el Dios que nombra a las estrellas podría olvidar nuestro nombre? La grandeza de Dios es también un escudo. El Salmo nos dice que una generación cuenta tus proezas y habla del poder de tus hechos temibles. La grandeza de Dios no es solo bella, es formidable, es un poder protector. Imagina un pequeño polluelo durante una tormenta furiosa. No sobrevive por su propia fuerza, sino porque se refugia bajo el ala inmensa y poderosa de su madre. El polluelo no entiende la aerodinámica ni la meteorología, solo entiende la seguridad del refugio. De la misma manera, nuestra supervivencia espiritual no depende de nuestra capacidad para vencer la tormenta, sino de nuestra sabiduría para refugiarnos bajo la sombra de su grandeza. Él no nos promete que la tormenta no vendrá, pero sí nos promete un refugio inexpugnable en medio de ella. Vivimos en una cultura que adora la grandeza humana. Aplaudimos a los atletas, a los genios de la tecnología, a los líderes carismáticos. Pero toda grandeza humana tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. El hombre más fuerte envejece, la mente más brillante olvida, el imperio más poderoso cae. La grandeza de Dios es la única que no está sujeta a la entropía, al decaimiento, al tiempo.
Es el único punto fijo en un universo en constante cambio. Poner nuestra confianza en cualquier otra cosa es como construir una casa sobre la arena. Adorar su grandeza es construir nuestra vida sobre la roca eterna. Había una vez un hombre que vivía cerca de un gran cañón. Cada día veía a los turistas llegar, tomar una foto rápida y marcharse, pero él hacía algo diferente. Cada mañana se sentaba en el borde y simplemente miraba en silencio durante 1 hora. Un día, un turista impaciente le preguntó: ¿qué tanto mira? ¿No es siempre lo mismo? El hombre sonrió y respondió: el cañón es el mismo, pero la luz nunca lo es. Cada minuto el sol revela un nuevo color, una nueva sombra, una nueva profundidad que no estaba allí un momento antes. Nunca termino de descubrirlo. Así es la grandeza de Dios. Podemos venir a Él todos los días, y si miramos con atención, la luz de su Espíritu nos revelará una nueva faceta de su majestad que nunca antes habíamos visto. No es aburrida, es infinitamente fascinante. Señor, Todopoderoso, Dios de la creación, hoy me postro no ante un ídolo hecho por manos humanas, sino ante la realidad de tu grandeza insondable. Perdóname por las veces que he intentado reducirte al tamaño de mi comprensión. Perdóname por las veces que he puesto mi fe en la grandeza frágil de este mundo y he olvidado la roca eterna que eres tú. Hoy levanto los ojos de mis problemas, que parecen montañas, para contemplar tu majestad que mueve universos. Recuérdame, oh Dios, que el poder que mantiene a las estrellas en su curso es el mismo poder que puede ordenar mi vida caótica. Que la fuerza que abrió el Mar Rojo es la misma que puede abrir un camino donde yo no veo ninguno. Me refugio bajo la sombra de tus alas. No pido que quites la tormenta, sino que me des la fe para permanecer en ti durante ella. Ayúdame a no solo creer en tu grandeza con mi mente, sino a confiar en ella con todo mi ser. Que mi vida no sea un monumento a mi propia fuerza, sino un testimonio constante de tu poder obrando a través de mi debilidad. Que el asombro por quien eres silencie el miedo a lo que enfrento. Amén. Esa pregunta sobre cómo el Rey puede ser Padre no es una contradicción, sino la paradoja más gloriosa de nuestra fe. Es el puente que conecta su trono en los cielos con el suelo que pisan nuestros pies cansados. Si la grandeza de Dios es su poder en acción, su bondad es su corazón en revelación. Es el atributo que transforma el temor reverencial en amor íntimo. Hemos sido condicionados a creer que el poder y la ternura son mutuamente excluyentes. Un rey poderoso es a menudo un rey distante y severo. Un juez justo es a menudo un juez inflexible. Vivimos con el miedo subconsciente de que si nos acercamos demasiado al poder, seremos consumidos. Y así, la pregunta que debemos desentrañar es esta: ¿cómo es la naturaleza del corazón de Dios y es seguro acercarse a Él con nuestras imperfecciones y fracasos? David nos da la respuesta con una de las declaraciones más profundas y citadas en toda la Escritura. El Señor es clemente y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor. Esto no es solo una descripción, es una biografía divina en miniatura. Analicemos estas joyas. Clemente, en hebreo Hanún, viene de una raíz que significa inclinarse, agacharse. No es un amor pasivo, es un amor que se inclina. Es la imagen de un padre alto y fuerte que se arrodilla para mirar a su hijo a los ojos.
La grandeza de Dios no le hace distante, le permite inclinarse más bajo. Luego dice, compasivo, Rahum. Esta palabra está relacionada con la palabra hebrea para vientre. Describe el amor instintivo, protector y feroz de una madre por el hijo que ha llevado dentro de sí. No es un amor basado en el mérito del hijo, sino en la identidad de la madre. Dios nos ama así. Su compasión por nosotros no depende de nuestro buen comportamiento. Es una parte fundamental de su propio ser. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando fallamos, su primer instinto no es el castigo, sino la protección. Lento para enojarse. Esta es quizás la frase más esperanzadora para la humanidad. No dice que Dios nunca se enoja. La ira de Dios es su santa reacción contra el pecado que destruye a sus hijos. Pero es lento, es paciente. Imagina un fusible muy largo. Dios nos da tiempo, espacio y oportunidades incontables para arrepentirnos, para volver a Él. Su paciencia no es una señal de indiferencia, sino una expresión de su deseo ardiente de que nadie se pierda. Es la paciencia de un jardinero que espera que la semilla rota finalmente germine en lugar de arrancarla de la tierra al primer signo de retraso. Y finalmente, lleno de amor. La palabra aquí es Gesed. Esta palabra es tan rica que no tiene una traducción única. Significa amor, leal, misericordia inquebrantable, bondad pactada. Es un amor que dice, he hecho una promesa y la cumpliré sin importar lo que hagas. Mi amor por ti no se basa en tus sentimientos o tus acciones, sino en mi propio carácter y mi pacto. El Gesed de Dios es el ancla del alma. Es la razón por la que podemos confiar en Él incluso cuando no confiamos en nosotros mismos. Pensemos en la historia del hijo pródigo. El padre en esa parábola es la encarnación perfecta de este versículo. Cuando el hijo regresa arruinado y avergonzado, el padre no espera en el porche con los brazos cruzados y una lista de quejas. El texto dice que corrió hacia su hijo. Los hombres dignos en esa cultura no corrían, pero el amor compasivo, el Gesed, hizo que el padre rompiera el protocolo social. Se inclinó, lo abrazó y lo restauró, no porque el hijo lo mereciera, sino porque él era su padre. Ese es el corazón de Dios hacia nosotros cada vez que damos un paso, por pequeño que sea, de regreso a casa. Padre de misericordia, Dios de toda compasión. Hoy vengo ante ti, no presumiendo de mi propia justicia, sino aferrándome a la verdad de tu carácter. Gracias por ser un Dios que se inclina, que se arrodilla para encontrarme en mi lugar más bajo. Gracias por amarme con la ternura protectora de una madre. Señor, confieso que a menudo proyecto en ti las características de las figuras de autoridad humanas que me han herido. Veo un Dios impaciente, rápido para juzgar, tacaño con el perdón. Te pido que arranques esa imagen falsa de mi corazón y la reemplaces con la verdad de tu palabra. Que la realidad de tu paciencia me libere del miedo al castigo y me inspire un arrepentimiento genuino. Que tu Gesed, tu amor inquebrantable, sea el fundamento sobre el que construyo mi vida. Cuando falle, ayúdame a correr hacia ti, no a huir de ti, confiando en que tus brazos están abiertos, no para juzgar, sino para restaurar. Que tu corazón, Señor, sea el hogar seguro para mi alma errante.
que aprenda a recibir tu bondad tan profundamente que ésta comience a desbordarse de mí hacia los demás. Amén. Esa pregunta sobre la permanencia de la bondad de Dios es quizás la pregunta más importante que un alma puede hacer en un mundo que se define por la impermanencia. Amamos y el amor se enfría. Construimos y lo construido se desmorona. Prometemos y las promesas se rompen. Nuestra experiencia humana está marcada por el cambio y la pérdida. Por eso, instintivamente, buscamos algo que perdure, algo que sea inmune a la corrosión del tiempo. El miedo a que Dios cambie es un temor profundo y silencioso que a menudo ni siquiera nos atrevemos a nombrar. ¿Y si su paciencia se agota? ¿Y si su amor por mí depende de las circunstancias actuales? ¿Y si la bondad que experimento hoy es solo un buen humor pasajero del universo? La ansiedad que alimenta estas preguntas solo puede ser respondida por una verdad que sea más sólida que el propio tiempo. La pregunta que ahora debemos confrontar es: ¿cuál es el fundamento de nuestra seguridad? ¿Es un sentimiento, una experiencia o algo mucho más inamovible? David responde a este anhelo con una de las proclamaciones más seguras y audaces de toda la Biblia. Tu reino es un reino para siempre y tu dominio por todas las generaciones. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Esta no es una esperanza poética, es una declaración de hecho cósmico. La palabra clave aquí es fidelidad. En hebreo es emet, que comparte raíz con la palabra amén. Significa solidez, veracidad, fiabilidad, algo en lo que puedes apoyarte con todo tu peso sin miedo a que se rompa. La fidelidad de Dios no es un sentimiento, es la consistencia de su carácter en acción a lo largo del tiempo. Imagina la estrella polar. No es la estrella más brillante del cielo, pero durante milenios los navegantes han confiado sus vidas a ella. ¿Por qué? Porque mientras todas las demás estrellas parecen moverse y girar, ella permanece fija. Es un punto de referencia inmutable. La fidelidad de Dios es nuestra estrella polar espiritual. Los vientos de la cultura pueden cambiar. Las tormentas de la tragedia pueden azotar. Nuestras propias emociones pueden girar violentamente, pero su carácter permanece fijo. Navegar la vida sin esa referencia es estar perdido en el mar. Esta fidelidad se manifiesta de dos maneras cruciales. Primero, fiel en todas sus palabras. Cada promesa que Dios ha hecho es tan segura como Él mismo. No es como una promesa humana, que depende de la capacidad y la sinceridad de quien la hace. Las promesas de Dios tienen poder en sí mismas, porque están respaldadas por su propia naturaleza omnipotente. ¿Alguna vez has pensado que cuando lees una promesa en la Biblia, como nunca te dejaré ni te desampararé, no estás leyendo un texto antiguo, sino que estás escuchando el eco de un juramento divino que es tan válido hoy como el día en que fue pronunciado? Confiar en la palabra de Dios no es un acto de fe ciega. Es la decisión más lógica que podemos tomar, porque es lo único en el universo que nunca fallará. Segundo, es bondadoso en todas sus acciones. Esto significa que su fidelidad no es fría ni mecánica. Está impregnada de su gesed, de su amor leal.
Todo lo que Dios hace y todo lo que permite fluye de un corazón que es a la vez perfectamente fiel y perfectamente bueno. Esto es difícil de aceptar a veces, especialmente en medio del dolor. Cuando una puerta se cierra, cuando una oración no es respondida como esperábamos, cuando el sufrimiento perdura, es fácil cuestionar su bondad. Pero la fidelidad de Dios nos invita a una perspectiva más elevada. Nos invita a creer que incluso en los capítulos de nuestra vida que no entendemos, el autor sigue siendo bueno y está tejiendo una historia cuyo final es para nuestro bien y su gloria. Pensemos en Ana, la madre de Samuel. Durante años, su realidad era la esterilidad y la humillación. Cada mes, su cuerpo le recordaba la promesa incumplida. Hubiera sido fácil para ella concluir que Dios no era fiel o no era bueno. Pero ella persistió en la oración, aferrándose no a su realidad, sino al carácter de Dios. Y cuando Dios finalmente respondió, su alabanza no fue solo por el bebé, sino por el Dios fiel que había estado con ella en la espera. Su historia nos enseña que la fidelidad de Dios no se mide por la velocidad de sus respuestas, sino por la certeza de su presencia. Señor, Dios eterno, mi roca y mi redentor, vengo ante ti en un mundo de arena movediza, buscando el suelo firme de tu fidelidad. Confieso que mi fe a menudo vacila. Mido tu fiabilidad con la vara de mis circunstancias cambiantes y mis emociones inestables. Perdóname por dudar de tu carácter inmutable. Hoy elijo conscientemente anclar mi alma en tu emet, en tu verdad sólida como una roca. Cuando lea tus promesas, ayúdame a escucharlas como juramentos inquebrantables pronunciados sobre mi vida. Dame la fe para creer que eres fiel, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando no entiendo lo que estás haciendo. Que tu fidelidad sea mi estrella polar en la noche oscura de la duda. Que sea el fundamento sobre el que construyo mi esperanza. Que la certeza de tu reino eterno me dé una perspectiva celestial sobre mis problemas temporales. Gracias, Señor, porque tu amor por mí no es un capricho pasajero, sino un pacto eterno. Gracias porque en ti mi futuro está seguro, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres fiel. Amén. Esa pregunta sobre cómo la teología se convierte en pan sobre la mesa no es una pregunta irreverente. Es la pregunta más honesta y vital de todas, porque una fe que no impacta nuestra realidad cotidiana es simplemente una filosofía, no una relación viva. Es el clamor del alma que dice: te veo en la majestuosidad del cosmos, pero puedo verte también en los detalles de mi vida. Vivimos en una cultura de la insatisfacción. Se nos entrena desde la cuna para enfocarnos en lo que nos falta. La publicidad nos grita sobre el producto que no tenemos. Las redes sociales nos muestran las experiencias que nos estamos perdiendo, y nuestra propia naturaleza tiende a obsesionarse con la oración no respondida en lugar de la bendición ya recibida. Esta mentalidad de escasez es una prisión espiritual. La pregunta que ahora debemos responder para encontrar la libertad es: ¿cómo podemos reentrenar nuestros ojos para ver la abundancia de la provisión de Dios, que a menudo se esconde a plena vista? David nos ofrece el antídoto perfecto a esta ceguera espiritual con 2 versos de una belleza y simplicidad asombrosas. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Esto es un cambio radical de perspectiva.
nos aleja de la frenética búsqueda de la autosuficiencia y nos lleva al reposo de la dependencia agradecida. Los ojos de todos esperan en ti. Piensa en la imagen que esto evoca. Es la mirada de un niño pequeño hacia su padre en la mesa, sabiendo con total certeza que será alimentado. Es la mirada de un pájaro en su nido, esperando sin ansiedad que sus padres regresen con comida. Es una mirada de expectativa confiada, no de duda temerosa. Y si el primer paso para recibir la provisión de Dios no fuera trabajar más duro, sino esperar con más fe, la gratitud comienza con el reconocimiento de nuestra dependencia. El orgullo dice, yo lo gané. La gratitud susurra, yo lo recibí. Abres tú la mano. Esta no es una imagen de Dios arrojando migajas a regañadientes desde el cielo. Es la imagen de una mano generosa, abierta, que se deleita en dar. El problema no es que la mano de Dios esté cerrada. El problema es que a menudo nuestros ojos están cerrados a su apertura. Su provisión es constante, pero nuestra percepción de ella es intermitente. La gratitud es el acto de abrir nuestros ojos espirituales para ver la mano que siempre ha estado abierta. Y esta provisión va mucho más allá de lo material. Él sacias de favores a todo viviente. La palabra hebrea para favor es ratzón, que también puede significar deleite o buena voluntad. Dios no solo suple nuestras necesidades, Él nos satisface con su buena voluntad. Cuando enfrentamos un día difícil, su provisión puede no ser un camino fácil, sino la fuerza para caminar por el difícil. Cuando enfrentamos el dolor, su provisión puede no ser la ausencia de lágrimas, sino su presencia consoladora en medio de ellas. Cuando enfrentamos una decisión imposible, su provisión no es una voz del cielo, sino la sabiduría que surge en un corazón en calma. Hemos estado buscando la provisión de Dios en la forma incorrecta, esperando cambios en las circunstancias, en lugar de reconocer su presencia fortalecedora dentro de ellas. Una vez, un hombre sabio caminaba con su discípulo. El discípulo se quejaba de su vida, de todo lo que le faltaba. El hombre sabio se detuvo, recogió un puñado de polvo y se lo ofreció al joven, diciendo, ¿cuánto vale esto? El discípulo respondió, nada. Luego, el hombre sabio señaló las flores silvestres que crecían junto al camino. ¿Y estas? Tampoco mucho, dijo el discípulo. Finalmente, el hombre sabio señaló el sol en el cielo. ¿Y eso? El discípulo se quedó en silencio. El sabio dijo, el aire que respiras, la tierra que pisas, la luz que te calienta, son regalos tan constantes y fundamentales que has olvidado que son regalos. Has dejado de verlos. Tu problema no es la escasez, es la ceguera. La gratitud es la cura para esa ceguera. Padre generoso, creador de todo lo bueno, hoy vengo ante ti y confieso mi ceguera. He vivido con una mentalidad de escasez en medio de tu océano de abundancia. Mis ojos se han fijado tanto en lo que creo que me falta, que he ignorado los innumerables regalos que derramas sobre mí cada segundo. Perdóname por mi ingratitud. Hoy elijo abrir mis ojos. Gracias por el aire que llena mis pulmones en este mismo instante. Un regalo que no he ganado y que no podría comprar. Gracias por el milagro de un cuerpo que funciona, por el latido de mi corazón. Gracias por las relaciones que me sostienen,
por los momentos de belleza, por la comida en mi mesa. Ayúdame a ver tu mano abierta, no solo en las grandes bendiciones, sino en los detalles cotidianos. Enséñame a reconocer tu provisión, no solo como cosas materiales, sino como paz en la ansiedad, como fuerza en la debilidad, como sabiduría en la confusión. Transforma mi corazón quejumbroso en un corazón agradecido. Que mi vida no sea una lista de deseos, sino un cántico de acción de gracias. Que la gratitud se convierta en el lente a través del cual veo toda mi vida. Amén. Esa pregunta sobre si es posible cantar en medio de la oscuridad no es teórica, es la prueba de fuego de la fe. Cualquiera puede cantar bajo el sol del mediodía, cuando la vida es buena y las bendiciones son obvias. Pero el canto que mueve el corazón de Dios y hace temblar los cimientos del infierno es el que nace a medianoche en el frío y la oscuridad de la celda de una prisión. Nuestra reacción instintiva al sufrimiento es la queja, el lamento o el silencio resignado. La cultura nos dice que expresar gratitud en medio del dolor es ser falso. Es una forma de positividad tóxica. Pero la sabiduría divina nos revela una verdad mucho más profunda y poderosa. La alabanza en la prueba no es una negación del dolor. Es una declaración de que Dios es más grande que el dolor. La pregunta que ahora debemos atrevernos a explorar es: ¿puede la alabanza ser algo más que una respuesta a la bendición? ¿Puede ser en sí misma un arma de guerra espiritual? La respuesta resuena desde las páginas del Nuevo Testamento en la historia de Pablo y Silas en el libro de los Hechos. Están en Filipos. Han sido públicamente humillados, brutalmente azotados con varas y arrojados a la celda más profunda y segura de la prisión, con los pies sujetos en el cepo. Físicamente están sangrando y doloridos, emocionalmente están humillados, espiritualmente podrían sentirse abandonados. Su situación es, desde toda perspectiva humana, desesperada. Y sin embargo, el texto nos dice algo asombroso. Como en la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Analicemos esto. Como a la medianoche, este no es solo un detalle de tiempo, es un símbolo de la hora más oscura del alma. Es el momento en que la esperanza es más débil y la desesperación más fuerte. Y es precisamente en ese momento que eligen no quejarse, sino cantar. Su alabanza no fue una ocurrencia tardía, fue su primera respuesta estratégica a la crisis. ¿Por qué? Porque la alabanza cambia el enfoque, desvía nuestra atención de la pequeñez de nuestros problemas y la fija en la inmensidad de nuestro Dios. Es imposible estar ansioso y adorar al mismo tiempo, porque la verdadera adoración exige toda nuestra atención. Cantaban himnos a Dios. No estaban simplemente recitando oraciones, estaban cantando. La música tiene un poder único para eludir nuestras defensas intelectuales y penetrar directamente en el alma. Estaban usando sus cuerpos, sus cuerdas vocales, sus pulmones, para declarar una verdad que sus circunstancias contradecían. Estaban diciendo con sus voces: mis cadenas pueden decir que estoy atrapado, mi espalda puede decir que estoy derrotado, pero mi espíritu declara que mi Dios reina. La alabanza es un acto de desafío profético contra la tiranía de los hechos, y los presos los oían. Su alabanza no fue un acto privado, fue un testimonio público. En esa prisión oscura, llena del olor a desesperación y derrota, un sonido
Nuevo e inesperado rompió el silencio, la esperanza. Los otros prisioneros, hombres que solo conocían el lenguaje de la violencia y la desesperanza, escucharon algo que no podían comprender. La alabanza en tu prueba personal nunca es solo para ti. Siempre hay otros prisioneros observando. Tus hijos, tus colegas, tus amigos, están observando para ver si tu Dios es real solo en los buenos tiempos, o si también es suficiente en los malos. El resultado es historia. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Es crucial notar el orden. Primero vino la alabanza, luego vino el terremoto. No alabaron porque fueron liberados. Fueron liberados porque alabaron. La alabanza no es una súplica para que Dios cambie nuestras circunstancias. Es un acto de fe tan poderoso que a menudo obliga a las circunstancias a cambiar para alinearse con la verdad de quién es Dios. Consideremos también a María. Cuando el ángel le anunció un destino imposible que pondría en riesgo su reputación y su vida, su respuesta no fue el miedo, sino una canción, el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella cantó su alabanza, no después del milagro, sino en medio de la promesa cuando todo era incierto. La alabanza de María nos enseña a glorificar a Dios, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que ha prometido hacer. Señor, Dios de Pablo y Silas, Dios de María, vengo ante ti y reconozco cuán a menudo mis circunstancias dictan mi alabanza. Canto cuando me siento bien y guardo silencio cuando tengo miedo o dolor. Perdóname por limitar mi adoración a los buenos tiempos. Hoy te pido el valor para cantar a medianoche. En la prisión de mi miedo, en el cepo de mi enfermedad, en la oscuridad de mi incertidumbre, quiero que mi primera respuesta sea la alabanza. Ayúdame a recordar que tú eres digno de alabanza, no por lo que haces, sino por quién eres. Eres tan Dios en el valle como lo eres en la cima de la montaña. Que mi alabanza sea un arma que rompa las cadenas de la negatividad y la desesperación en mi propia vida. Que sea un testimonio para los otros prisioneros a mi alrededor. Una luz que brille en la oscuridad y les señale a ti. Lléname de tu espíritu para que incluso cuando mi carne es débil, mi espíritu pueda elevar una canción de victoria, sabiendo que la batalla te pertenece a ti. Amén. Esa pregunta sobre cómo presentar nuestras necesidades no surge de la duda, sino de la confianza que acabamos de construir. Presentar una petición desde un lugar de pánico es muy diferente a presentarla desde un lugar de alabanza. La primera dice: Dios, sálvame de esto. La segunda susurra: Dios, sé que eres más grande que esto, muéstrame tu gloria aquí. La alabanza no elimina la necesidad, pero sí cambia la atmósfera en la que la presentamos. Vivimos en una cultura que exalta la independencia y la autosuficiencia. Se nos enseña a aguantar, a no mostrar debilidad, a resolver nuestros propios problemas. Pedir ayuda a menudo se percibe como un signo de fracaso, y este orgullo sutil se infiltra en nuestra vida de oración. Venimos a Dios con nuestras necesidades como último recurso, no como primera respuesta. La pregunta que ahora debemos confrontar con honestidad es: ¿creemos realmente que Dios no solo es capaz de ayudar, sino que está activamente dispuesto
e inclinado a involucrarse en los detalles más pequeños y vulnerables de nuestra vida, David responde a esta inseguridad con algunas de las promesas más reconfortantes y personales del Salmo. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que ya se doblan. Está cerca el Señor de los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. Estas no son solo palabras bonitas, son la descripción del trabajo de Dios como nuestro protector y sustentador personal. El Señor sostiene a los que caen. Observa la sutileza. No dice, previene que todos caigan. La caída es parte de la experiencia humana. Tropezamos con el pecado, con el agotamiento, con la decepción. La promesa no es una vida sin tropiezos, sino la garantía de que nunca tocaremos el fondo del abismo. Su mano siempre está allí, no para evitar la caída, sino para atraparnos en ella. Imagina a un niño aprendiendo a caminar. Un buen padre no lo lleva en brazos todo el tiempo. Permite que se tambalee, que caiga suavemente, porque así es como se fortalecen sus músculos. Pero en el momento en que la caída se vuelve peligrosa, la mano del Padre está allí para sostenerlo. Así es Dios con nosotros, y endereza a los que ya se doblan. Esta imagen es profundamente conmovedora. Describe a alguien que no ha caído del todo, sino que está encorvado, doblado bajo el peso de una carga invisible, el peso de la preocupación, de la pena, de la responsabilidad crónica. Es la postura de la derrota silenciosa. Dios ve a esa persona. No le grita, enderézate. Con ternura, como un quiropráctico divino, aplica su gracia para aliviar la presión y restaurar la postura del alma, permitiéndonos caminar erguidos de nuevo. Está cerca el Señor de los que lo invocan con sinceridad. La cercanía de Dios no es un premio que ganamos por ser perfectos, es una respuesta a nuestra sinceridad. La palabra hebrea para sinceridad es, de nuevo, emet, la misma palabra para verdad o fidelidad. Dios se acerca no a la oración elocuente o a la oración teológicamente perfecta, sino a la oración honesta. Se acerca al corazón que dice, Dios, no sé qué decir, pero te necesito. Estoy asustado, estoy confundido. La sinceridad es la llave que abre la puerta a la intimidad con Dios. Tu vulnerabilidad no aleja a Dios, lo atrae. Pensemos en Pedro, caminando sobre el agua. Mientras sus ojos estaban en Jesús, estaba bien, pero cuando miró las olas, el viento, sus circunstancias, comenzó a hundirse. Su oración en ese momento no fue larga ni elegante, fue un grito de 3 palabras, Señor, sálvame. Y el texto dice que al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Esa es una imagen perfecta de cómo funciona esto. No necesitamos fórmulas complejas. Solo necesitamos un grito sincero desde el corazón de nuestra necesidad. Padre Celestial, hoy vengo ante ti, no como un héroe autosuficiente, sino como un hijo necesitado. Abandono la pretensión de que tengo todo bajo control. Te presento las áreas de mi vida donde me estoy tambaleando, donde siento que estoy a punto de caer. Sosténme, Señor. Te muestro mi espalda, doblada bajo el peso de cargas que he llevado en silencio por demasiado tiempo. El peso de la ansiedad por el futuro, el peso de heridas pasadas, el peso de mis propias expectativas. Te pido, Señor, que con tu mano tierna me endereces.
Alivia esta presión para que pueda caminar de nuevo con la cabeza en alto, no por mi orgullo, sino por tu gracia. Y sobre todo, Señor, te ofrezco mi sinceridad. Aquí estoy, con mis dudas, mis miedos y mi fe imperfecta. No tengo nada que ocultar. Te invoco desde la verdad de mi ser. Acércate, Señor. Anhelo sentir tu presencia, no como un concepto lejano, sino como una realidad tangible en mi vida. Gracias por no exigir perfección, sino solo un corazón honesto. Amén. Esa pregunta sobre cómo convertir nuestra gracia recibida en un puente de oración no es un deber religioso, sino el siguiente paso lógico del amor. Un corazón que ha sido verdaderamente sanado no puede permanecer indiferente al sufrimiento ajeno. La oración de intercesión es la prueba de que hemos comprendido que la gracia de Dios no es un estanque privado para nuestro propio disfrute, sino un río que debe fluir a través de nosotros para llegar a los valles sedientos de otros. Vivimos en una era de individualismo radical. Cuida de ti mismo. Ponte a ti primero. Traza tus límites. Si bien hay una pizca de sabiduría en el autocuidado, esta mentalidad puede convertirse fácilmente en una fortaleza de egoísmo. Nos enfocamos tanto en nuestras propias batallas que nos volvemos sordos a los gritos de guerra que resuenan a nuestro alrededor. La pregunta que ahora nos confronta es profundamente contracultural. ¿Estamos dispuestos a invertir nuestra energía espiritual más preciada, nuestra comunión con Dios, en beneficio de otra persona sin ninguna garantía de recibir algo a un cambio? La oración de intercesión es uno de los llamados más altos y uno de los privilegios más subestimados de la vida cristiana. Es el acto de ponernos en la brecha por alguien más. Imagina un muro de una ciudad antigua que ha sido roto por el enemigo. Un intercesor es el soldado valiente que se para en esa brecha, no con su propia fuerza, sino como un conducto para el poder de su rey, defendiendo la ciudad hasta que lleguen los refuerzos. Cuando intercedemos, nos paramos en la brecha de la enfermedad de un amigo, en la brecha de la crisis matrimonial de un familiar, en la brecha de la desesperanza de nuestra comunidad, y declaramos: Satanás, no pasarás por aquí. Esta vida está bajo la protección del Rey. Interceder es ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios. No es una súplica tímida, sino una apelación audaz a la corte del cielo basada en el carácter y las promesas de Dios. Es como un abogado que presenta su caso ante un juez justo. No dice: juez, por favor, sé bueno. Dice: juez, basado en sus propias leyes, en sus propios precedentes, en su propia justicia, le pido que falle a favor de mi cliente. Cuando oramos por los enfermos, no solo pedimos sanidad, declaramos: Padre, tú eres Jehová Rafa, el Señor que sana, manifiesta tu nombre en esta situación. Cuando oramos por alguien con necesidades económicas, declaramos: Tú eres Jehová Jiré, el Señor que provee, muestra tu fidelidad. Este tipo de oración nos transforma a nosotros mismos, nos saca del centro de nuestro propio universo. Es imposible interceder genuinamente por alguien y seguir guardando amargura o juicio hacia esa persona. La intercesión derrite los muros de la ofensa y construye puentes de empatía. Nos da el corazón de Dios por sus hijos, permitiéndonos verlos no a través de la lente de sus fallas, sino a través de la lente de su amor redentor. Pensemos en Moisés, en el monte Sinaí.
El pueblo de Israel había construido un becerro de oro, rompiendo el pacto con Dios en el mismo momento en que lo recibían. La ira santa de Dios estaba lista para consumirlos. Pero Moisés se paró en Milentusint, la brecha. Su oración es un modelo magistral de intercesión. No defendió el pecado del pueblo, lo reconoció, pero apeló al carácter de Dios. Señor, ¿qué dirán los egipcios? ¿Dirán que los sacaste para matarlos? Recuerda tu promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés estaba más preocupado por la reputación de Dios que por el castigo del pueblo. Y el texto dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho o que haría. La oración de un hombre cambió el destino de una nación. Ese es el poder de la intercesión. Padre Celestial, hoy levanto mi mirada de mis propias necesidades para ver el mundo a través de tus ojos compasivos. Perdóname por el egoísmo en mi oración. Perdóname por las veces que he visto el sufrimiento de otros y he pasado de largo, pensando que no era mi problema. Enséñame a ser un intercesor. Dame tu corazón para los perdidos, los heridos, los quebrantados. Hoy me paro en la brecha, primero por mi familia y mis seres queridos. Te los presento uno por uno. Cubro sus vidas con la sangre de Jesús. Te pido que los protejas del mal, que los guíes en tu verdad, que suplas cada una de sus necesidades y que los atraigas a una relación más profunda contigo. Me paro en la brecha por mi comunidad y mi iglesia. Levanta líderes sabios, une a tu pueblo en amor y haz de nosotros una luz brillante en la oscuridad. Que seamos conocidos por nuestra compasión y nuestro servicio. Me paro en la brecha por mi nación. Te pido que guíes a nuestros líderes con justicia e integridad. Sana nuestras divisiones. Derrama tu espíritu sobre nuestra tierra, trayendo arrepentimiento y avivamiento. Señor, hazme un guerrero de oración. Que mis rodillas se gasten más en intercesión por otros que en preocupación por mí mismo. Úsame como un canal de tu poder y tu gracia en el mundo. Amén. Esa transición de la acción a la transformación es el viaje más largo y desafiante de todos. Es el viaje de los 18 centímetros que separan la cabeza del corazón. Podemos saber todas las cosas correctas, hacer todas las cosas correctas, y aún así permanecer interiormente sin cambios, gobernados por los mismos miedos, las mismas inseguridades y los mismos patrones de pecado. El llamado a la semejanza de Cristo nos obliga a hacernos una pregunta aterradora y esencial. ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios deconstruya la persona que he construido para poder reconstruirme a la imagen de su Hijo? Vivimos en una cultura de la mejora personal. Hay libros, seminarios y aplicaciones para mejorar nuestra productividad, nuestra confianza, nuestra apariencia. Pero el Evangelio no ofrece una mejora personal. Ofrece una muerte y una resurrección. No se trata de añadir algunos buenos hábitos a nuestra vieja naturaleza. Se trata de crucificar esa vieja naturaleza para que una nueva vida, la vida de Cristo, pueda emerger. Hemos estado pidiéndole a Dios que simplemente renueve la pintura de una casa con cimientos podridos, cuando Él quiere demolerla y construir una mansión completamente nueva. El anhelo de transformación es el gemido más profundo del Espíritu dentro de nosotros.
El apóstol Pablo lo expresa con una claridad asombrosa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega para transformaos es metamorfú, de donde obtenemos nuestra palabra metamorfosis. Es el mismo término usado para describir la transfiguración de Jesús en el monte. Es un cambio desde adentro hacia afuera, tan radical que la forma exterior se altera para reflejar una nueva realidad interior. Esta metamorfosis no es un evento único, sino un proceso continuo, y comienza con la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos son el timón de nuestra vida. Si nuestro pensamiento está moldeado por el miedo, la amargura, la lujuria o el orgullo, toda nuestra vida navegará en esa dirección. La renovación de la mente es el acto deliberado de arrancar las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios, y reemplazarlas activamente con la verdad de la palabra de Dios. No es un proceso pasivo, es una batalla. Es elegir, día tras día, a qué voz le vamos a permitir narrar nuestra realidad. Esta transformación tiene un objetivo muy específico: formar en nosotros el carácter de Cristo. No se trata de volvernos perfectos, sino de reflejarlo a Él. Piensa en el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este no es un fruto que producimos por nuestro propio esfuerzo, es el resultado natural de una rama que permanece conectada a la vid, que es Cristo. Si notamos que en nuestra vida falta paciencia, la solución no es intentar ser más paciente. La solución es conectarnos más profundamente con la vid, la fuente de toda paciencia, a través de la oración y la palabra. Este proceso a menudo requiere la mano experta de un alfarero. Isaías nos da esta poderosa imagen. Somos el barro, y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El barro no puede darse forma a sí mismo. Debe someterse por completo a las manos del alfarero. El alfarero presiona, amasa, golpea. A veces el proceso es incómodo, incluso doloroso. Hay partes de nosotros que deben ser aplastadas, impurezas que deben ser eliminadas. Cuando Dios permite pruebas, cuando confronta nuestro pecado, no es para castigarnos. Es el alfarero que nos presiona en su rueda, eliminando las burbujas de aire del orgullo y la autosuficiencia para que podamos convertirnos en una vasija útil y hermosa para su gloria. Hemos estado resistiendo las manos del alfarero, confundiendo su presión moldeadora con un ataque. Pensemos en Jacob. Su nombre significaba engañador, suplantador. Durante años vivió a la altura de su nombre, usando su propia astucia para conseguir lo que quería. Pero una noche en Peniel luchó con Dios, y en esa lucha Dios no solo le dio una bendición, sino que también le dislocó la cadera. Salió de ese encuentro con un nuevo nombre: Israel, el que lucha con Dios, y una cojera permanente. La cojera era un recordatorio constante de que su fuerza ya no residía en su propia astucia, sino en su total dependencia de Dios. Dios no solo lo bendijo, lo quebrantó para poder rehacerlo. La verdadera transformación a menudo viene con una cojera. Padre, alfarero divino, hoy me presento ante ti como un trozo de barro. Confieso que he tratado de darme forma a mí mismo, de construir una identidad basada en mis logros,
en la opinión de los demás, en mi propia fuerza, y el resultado es una vasija deforme, frágil e inútil para tus propósitos más elevados. Hoy me rindo a tus manos. Te pido que comiences en mí el proceso de metamorfosis. Renueva mi mente. Expón las mentiras que he creído y satúrame con tu verdad. Crucifica mi vieja naturaleza con sus deseos egoístas, su orgullo y sus miedos, y haz que la vida de Cristo, su carácter, su fruto, crezca en mí. Señor, sé que este proceso puede ser doloroso. Te doy permiso para presionar, para moldear, incluso para quebrantar las partes de mí que se resisten a tu voluntad. No me dejes conforme con una fe superficial. Anhelo una transformación real y profunda. Quiero que cuando la gente me mire, te vean a ti. Que mi vida sea un reflejo, aunque sea imperfecto, de la belleza y el amor de Jesús. Hazme una vasija de honra, útil para el Maestro. Amén. Esa transición de la acción a la transformación es el viaje más largo y desafiante de todos. Es el viaje de los 18 centímetros que separan la cabeza del corazón. Podemos saber todas las cosas correctas, hacer todas las cosas correctas, y aún así permanecer interiormente sin cambios, gobernados por los mismos miedos, las mismas inseguridades y los mismos patrones de pecado. El llamado a la semejanza de Cristo nos obliga a hacernos una pregunta aterradora y esencial. ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios deconstruya la persona que he construido para poder reconstruirme a la imagen de su Hijo? Vivimos en una cultura de la mejora personal. Hay libros, seminarios y aplicaciones para mejorar nuestra productividad, nuestra confianza, nuestra apariencia. Pero el Evangelio no ofrece una mejora personal. Ofrece una muerte y una resurrección. No se trata de añadir algunos buenos hábitos a nuestra vieja naturaleza. Se trata de crucificar esa vieja naturaleza para que una nueva vida, la vida de Cristo, pueda emerger. Hemos estado pidiéndole a Dios que simplemente renueve la pintura de una casa con cimientos podridos, cuando Él quiere demolerla y construir una mansión completamente nueva. El anhelo de transformación es el gemido más profundo del Espíritu dentro de nosotros. El apóstol Pablo lo expresa con una claridad asombrosa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega para transformaos es metamorphú, de donde obtenemos nuestra palabra metamorfosis. Es el mismo término usado para describir la transfiguración de Jesús en el monte. Es un cambio desde adentro hacia afuera, tan radical que la forma exterior se altera para reflejar una nueva realidad interior. Esta metamorfosis no es un evento único, sino un proceso continuo, y comienza con la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos son el timón de nuestra vida. Si nuestro pensamiento está moldeado por el miedo, la amargura, la lujuria o el orgullo, toda nuestra vida navegará en esa dirección. La renovación de la mente es el acto deliberado de arrancar las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios, y reemplazarlas activamente con la verdad de la palabra de Dios. No es un proceso pasivo, es una batalla. Es elegir día tras día a qué voz le vamos a permitir narrar nuestra realidad. Esta transformación tiene un objetivo muy específico:
formar en nosotros el carácter de Cristo. No se trata de volvernos perfectos, sino de reflejarlo a Él. Piensa en el fruto del Espíritu en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este no es un fruto que producimos por nuestro propio esfuerzo. Es el resultado natural de una rama que permanece conectada a la vid que es Cristo. Si notamos que en nuestra vida falta paciencia, la solución no es intentar ser más paciente. La solución es conectarnos más profundamente con la vid, la fuente de toda paciencia, a través de la oración y la palabra. Este proceso, a menudo, requiere la mano experta de un alfarero. Isaías nos da esta poderosa imagen. Somos el barro, y tú nuestro alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El barro no puede darse forma a sí mismo, debe someterse por completo a las manos del alfarero. El alfarero presiona, amasa, golpea. A veces el proceso es incómodo, incluso doloroso. Hay partes de nosotros que deben ser aplastadas, impurezas que deben ser eliminadas. Cuando Dios permite pruebas, cuando confronta nuestro pecado, no es para castigarnos. Es el alfarero que nos presiona en su rueda, eliminando las burbujas de aire del orgullo y la autosuficiencia para que podamos convertirnos en una vasija útil y hermosa para su gloria. Hemos estado resistiendo las manos del alfarero, confundiendo su presión moldeadora con un ataque. Pensemos en Jacob. Su nombre significaba engañador, suplantador. Durante años vivió a la altura de su nombre, usando su propia astucia para conseguir lo que quería. Pero una noche, en Peniel, luchó con Dios. Y en esa lucha, Dios no solo le dio una bendición, sino que también le dislocó la cadera. Salió de ese encuentro con un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios, y una cojera permanente. La cojera era un recordatorio constante de que su fuerza ya no residía en su propia astucia, sino en su total dependencia de Dios. Dios no solo lo bendijo, lo quebrantó para poder rehacerlo. La verdadera transformación a menudo viene con una cojera. Padre, alfarero divino, hoy me presento ante ti como un trozo de barro. Confieso que he tratado de darme forma a mí mismo, de construir una identidad basada en mis logros, en la opinión de los demás, en mi propia fuerza. Y el resultado es una vasija deforme, frágil e inútil para tus propósitos más elevados. Hoy me rindo a tus manos. Te pido que comiences en mí el proceso de metamorfosis. Renueva mi mente, expón las mentiras que he creído y satúrame con tu verdad. Crucifica mi vieja naturaleza con sus deseos egoístas, su orgullo y sus miedos. Y haz que la vida de Cristo, su carácter, su fruto, crezca en mí. Señor, sé que este proceso puede ser doloroso. Te doy permiso para presionar, para moldear, incluso para quebrantar las partes de mí que se resisten a tu voluntad. No me dejes conforme con una fe superficial. Anhelo una transformación real y profunda. Quiero que cuando la gente me mire, te vean a ti. Que mi vida sea un reflejo, aunque sea imperfecto, de la belleza y el amor de Jesús. Hazme una vasija de honra, útil para el Maestro. Amén.